Hola y bienvenidos a esta explicación. Ya sabéis, cuando pensamos en la historia de los grandes conflictos, casi siempre nos vienen a la cabeza batallas épicas, movimientos de tropas inmensos y un ruido ensordecedor de artillería. Pero la historia también nos enseña algo fascinante. A veces, el colapso absoluto de todo un sistema ocurre sin que se dispare ni un solo tiro. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en este tema. Vamos a explorar la caída de la ciudad de Lorca en marzo de 1939. Fijaos, usar este caso local es literalmente la lente perfecta para entender cómo una fractura interna brutal puede provocar una rendición total. Para entenderlo bien, tenemos que situarnos exactamente en el momento. Imaginad esto. Lorca, 29 de marzo de 1939. Las calles amanecen envueltas en un silencio absoluto. Es un silencio denso, premonitorio. Durante la noche, toda la simbología republicana ha desaparecido por completo de la vista. Es esa calma superinquietante, cargadísima de tensión, que justo precede a la transformación total de una sociedad. Ojo, esto no es el silencio de la paz para nada. Es el silencio de una ciudad que está al borde del abismo, conteniendo la respiración mientras espera que una nueva realidad arrase con sus calles. Y así pasamos a nuestra primera sección, la fractura del bando republicano, o como me gusta llamarlo, el efecto dominó. Claro, para entender cómo llegamos a ese silencio tan absoluto, tenemos que mirar un poco más allá de Lorca. Las decisiones que se tomaban a cientos de kilómetros de distancia cayeron en cascada y literalmente desmantelaron la resistencia local a una velocidad de vértigo. Es increíble lo rápido que se desmorona la legalidad. El 5 de marzo, el alcalde Fernando Chuecos todavía estaba intentando coordinar reuniones de urgencia para organizar algún tipo de resistencia. Pero, solo 17 días después, el 22 de marzo, el ayuntamiento cede y se une al Consejo de Defensa de Casado. Al hacer esto, ilegalizan de inmediato a sus antiguos aliados comunistas. Y bam, para el 29 de marzo, la ocupación total se ha consumado sin derramar ni una sola gota de sangre. Es una desintegración espectacularmente rápida. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, el catalizador de todo este desastre, el golpe de Casado. Básicamente fue un movimiento sedicioso contra el gobierno de Juan Negrín. La excusa se justificó diciendo que había un supuesto golpe de Estado comunista en marcha. Pero claro, esta maniobra, lejos de facilitar unas negociaciones de paz, lo que hizo fue desencadenar un conflicto fratricida tremendo. Esto destrozó de forma irreparable lo que quedaba de la moral del ejército republicano y de la retaguardia, poniéndole una alfombra roja a la victoria franquista. Vamos con la segunda sección, Lorca dividida y exhausta. Una ciudad, dos realidades. Si bajamos un momento la mirada desde esa gran política nacional a lo que pasaba realmente en las calles de Lorca en esos días de marzo, ¡wow!, nos encontramos con un contraste brutal. La ciudad estaba literalmente partida en dos. Por un lado, tenemos a la población republicana que sufría un agotamiento extremo. Imaginaos un colapso total de los suministros. No había pan, el alumbrado público apenas funcionaba y, para colmo, había un terror paralizante a ser arrestados. Y ojo, no por el enemigo, sino por sus propios antiguos compañeros de bando después de las purgas internas. Pero luego, por otro lado, los simpatizantes del bando sublevado empezaban a resurgir después de años en la clandestinidad. De repente, encendían radioburgos a todo volumen en sus casas y pintaban grafitis desafiantes en la calle Corredera que ya nadie se atrevía a borrar. Una locura de contraste, la verdad. Y en medio de toda esta tensión asfixiante, la propaganda jugaba un papel importantísimo. Por la radio no paraba de repetirse este mensaje de Francisco Franco. Nada teman de la justicia a quien no tenga las manos manchadas de sangre. Claro, pensad en ello. Esta promesa creó una especie de falsa sensación de seguridad. Fue un espejismo de clemencia que provocó que muchos ciudadanos, que realmente no habían tenido nada que ver con la violencia de la guerra, bajaran la guardia. Solo intentaban sobrevivir a la transición que se les venía encima. Avanzamos a la tercera sección, la ocupación sin resistencia, o cómo tomar el control en un abrir y cerrar de ojos. Así que llegamos a la mañana del 29 de marzo. El cambio de poder en Lorca fue tan rápido como pacífico. Bueno, pacífico en términos de combate militar, porque hubo una falta absoluta de resistencia armada. Grupos de la falange clandestina simplemente se dedicaron a tomar los puntos clave de la ciudad en las primeras horas. Si os fijáis en los datos, es alucinante. Correos y telégrafos, resistencia nula. La fábrica de la luz, nula. La comandancia militar, ninguna. De hecho, resulta hasta un poco irónico ver que la única resistencia real se la encontraron en la intendencia militar. Y fue una cuestión puramente técnica. Básicamente, los ocupantes no tenían las llaves y no podían forzar las cerraduras de las puertas. Así de fácil cayó la ciudad.
La transformación visual y sonora del lugar fue literalmente instantánea. Las calles se llenaron de multitudes que habían sacado su atuendo de domingo, celebrándolo como si fuera la fiesta mayor del pueblo. Los balcones se empezaron a llenar de banderas bicolores y de los requetes, mezcladas sin ningún pudor con estandartes de cofradías de Semana Santa y crucifijos. Y de fondo, las marchas militares y el himno del Cara al Sol sonaban a todo trapo en los bares. Lorca cambió de régimen en cuestión de horas mediante una ocupación que fue puramente simbólica y escénica. Y esto nos lleva a la sección 4, el colapso del mando local, la caída del comandante. Pero claro, detrás de todo ese júbilo y celebración de unos se escondía la tragedia de otros. El fin real del poder republicano se materializa perfectamente en la historia personal del comandante militar saliente, Cristóbal Carrasco López. A media mañana, Carrasco sale de su casa llevando bajo el brazo una carpeta con toda la documentación oficial. Su idea era súper clara, hacer un traspaso de mando formal, ordenado y siguiendo todo el protocolo académico. Al fin y al cabo, era exactamente lo que se esperaba de un oficial de su rango cumpliendo con los trámites de una capitulación, ¿verdad? Bueno, pues no. Resulta que al llegar al Huerto Ruano, que era la sede de la comandancia, el panorama que se encuentra está a años luz de cualquier formalidad militar. Allí no hay ningún ejército regular y disciplinado esperando recibir la plaza. ¿Qué va? Lo que se encuentra es una multitud totalmente informal, compuesta por figuras de la derecha clásica del pueblo y guardias retirados que se habían puesto uniformes viejísimos, uniformes que literalmente acababan de rescatar del fondo de sus baúles para la ocasión. Muy surrealista todo. Y aquí es donde la escena se vuelve violenta y súper humillante. Esa multitud intercepta a Carrasco. Le arrancan los documentos de las manos bruscamente y, de un empujón y un puntapié, le hacen rodar por las escaleras. Fue un asalto físico muy cruel, y especialmente despiadado porque, ojo, el comandante padecía una cojera permanente, por una herida de bala en el frente. En ese preciso instante, cualquier pequeña ilusión de que habría un protocolo militar respetuoso saltó por los aires, dejando ver clarísimamente cuál iba a ser la verdadera naturaleza del nuevo orden. Lo que nos lleva a nuestra última parte, la sección 5, la represión final y conclusión, las secuelas de la rendición. Porque, claro, tras esa ocupación tan rápida, las consecuencias inmediatas y el desmantelamiento de los líderes vencidos llegaron sin perder un segundo. Y fijaos en esto, no fue para nada un proceso caótico o improvisado. La represión estuvo calculada al milímetro. Primero, las escuadras de la Falange empezaron a patrullar las calles con listas que ya traían preparadas de casa. Segundo, llevaron a cabo detenciones súper selectivas, gracias a toda la información que habían ido recopilando pacientemente mientras estaban en la clandestinidad. Y tercero, para cuando cayó la noche de ese mismo 29 de marzo, casi 50 nuevos prisioneros ya estaban abarrotando la pequeña cárcel local. Visto y no visto. Y si miramos el destino de los líderes locales, vemos cómo contradice de forma brutal aquella propaganda de radio que decía «nada tema la justicia». El alcalde, Fernando Chuecos, fue capturado mientras intentaba huir a Alicante y, lamentablemente, fue fusilado. El comandante Carrasco, después de aquel asalto en las escaleras, fue condenado a muerte, aunque al final le conmutaron la pena por 30 años de cárcel. Y lo peor es que el impacto no se quedó en las altas esferas, llegó a los ciudadanos anónimos. La represión apuntó directamente a familiares y amigos de los líderes de izquierda. Esto confirmó los peores temores de la gente y sumió a la población vencida en un abatimiento absoluto. Al terminar de repasar todos estos hechos, creo que es imperativo que nos hagamos una pregunta clave. ¿Cómo es posible que una simple fractura interna dictara la rendición absoluta y total de una ciudad entera? La caída de Lorca nos deja una de esas lecciones históricas que no se olvidan. Nos demuestra de forma implacable que mucho antes de ser conquistada desde fuera, esta resistencia fue destruida desde dentro. El agotamiento extremo, la desconfianza brutal entre aliados y la ruptura del mando central fueron la tormenta perfecta. Prepararon el terreno para que una ciudad entera cambiara de régimen en cuestión de horas, sin un solo disparo, pero pagando un precio altísimo en la represión que vino después. Es sin duda una muestra tan fascinante como trágica de cómo se desmoronan realmente las estructuras de poder. Gracias por acompañarnos en este análisis.